1% de los chilenos reconoce ser consumidor de cannabis. ¿Ustedes saben cuántos abusan de antidepresivos y ansiolíticos? ¿Alguien hace noticia de eso? Somos Radio Z. Dado por Audiomúsica. Comienza ahora por la Z, Detox. Una invitación a dejar las etiquetas de lado. Este y todos los lunes a las 20 horas en www.radiozeta.cl junto a Ro Martínez. Ya estamos, lunes 17 de enero. Perdón la poca energía, pero todavía sigo enfermo. Me tuve que ir a hacer examen de COVID. Esperemos que no tenga, pero pasé 3 días con fiebre. Niño nuevo, así que comprenderás cómo estuvo mi fin de semana luego de ese viernes de haber hecho la maratón de reemplazo a Jorge Núñez. Pero no les vengo a contar de si estoy enfermo o no, si bajé de peso o no, pero eso nunca es malo, purgar las culpas, sino que estamos para los últimos capítulos de esta temporada antes que volvamos en marzo, ya con el invitado Ignacio Concha, quien nos presenta su primera novela, Darwin en el País Desconocido. ¿Cómo estás, Ignacio? Para que la gente sepa un poco quién es Ignacio. Estudió cine en Chile y en Cuba. Tenemos algo en común. Yo hice un curso en Cuba algunas semanas de cine. Y un máster en lingüística en Barcelona, en España. Ha escrito documentales sobre astronomía, neurociencia y naturaleza y actualmente trabaja para una ONG medioambiental. Esta es su primera novela, la cual me devoré en estos días enfermos. Debo reconocer que me sacó esa imagen de ese Darwin de barba, blanco, latero, por un Darwin torpe, torpe, que la verdad es que la torpeza siento que cada vez gusta más, por lo menos en mi caso. Creo que esa torpeza atrae mucho. ¿Verdad? Eso, no sé qué más presentar como en detalles, pero bienvenido a tu Detox del día lunes y gracias por estar acá. Muchas gracias por la presentación, Ro. Bueno, gracias por la invitación. Lamento que te sientas mal, pero bueno, espero que te sea leve. Muchas gracias por la lectura también, la agradezco. Me gustó eso de la torpeza. Y bueno, ahí iré contando un poco más de la novela. Claro, para que la gente sepa un poco, todos conocemos a ese Darwin que dijo que el hombre viene del mono, que deja esa teoría de antropocéntrica, etcétera, pero en esta novela ficcionada, porque tiene romance, es un retrato más sensible y profundo de este Charles Darwin, donde descubrimos un poco ese paso por Chile, pero también con su fragilidad, con su sensibilidad y con las contradicciones que tiene un hombre que fue fundamental en la historia de Chile y que muchas veces nos olvidamos o desconocemos por qué fue tan importante que hasta hay una rana con su nombre, una rana que está en extinción. Entonces, sí. Cuéntame un poco, porque fue una investigación de 2 años, o sea, felicitaciones por darle tanto tiempo a Darwin. Yo creo que él debe estar más feliz que yo en algún lugar. Cuéntame cómo fue ese proceso o por qué Darwin específicamente. Sí, bueno, fue claro, como 2 años de investigación en donde encontré muchos elementos que tú ahora nombraste. Sí, un Darwin que primero cuando viene a Chile tiene 24 años, entonces joven, no ese como señor de barba blanca que tú decías, no es la eminencia científica, entonces ahí ya había un personaje interesante, que un joven que estaba cansado de viajar, que le pasan cosas, como tú dices, medio torpe, los marinos se ríen de él y de su manía de recolectar especies, se marea todo el tiempo, entonces todas esas cosas que son reales, que están cuando uno lee los diarios, etc. Yo dije, bueno, aquí hay un personaje interesante, ¿no? Como al margen de esto que nos has contado, que están como que como que reverenciar y que al final como que uno reverencia, pero es un modo de no conocer también, reverenciar algo, porque no entras como en lo que realmente fue como el viaje y el esfuerzo y las aventuras que vivió para llegar a lo que propuso. Y además de conocer un Chile de principios de 1900 que es totalmente distinto al de ahora, o sea, cuando empecé a describir lo que era Valparaíso, yo decía, pero a mí Valparaíso era como el Lisboa de Latinoamérica, y claro. No, pues, o sea, chozas. Sí, tal cual, pero y también importante, o sea, tenía como cosas muy
claro, muy gente rica y también choza, y bueno, mucha gente metía en poco espacio y era la perla del Pacífico, o sea, llegaba todo a Valparaíso y de ahí se repartía a Colombia, a Perú, a Argentina, o sea, era realmente difícil subestimar lo importante que era y me dieron muchas ganas de estar en esa ciudad, me dieron muchas ganas de estar ahí, de sentir, entonces como que leí mucho para poder como, porque me pareció muy interesante también, como estar en ese Valparaíso de comienzos del siglo XIX, como que estaba todo pasando, y bueno, eso está un poco en la novela. Para que la gente un poco entienda de qué se trata este Darwin en el país desconocido. Es un relato que reconstruye el viaje por la Patagonia chilena, está en Valparaíso, donde se enamora o es la parte de ficción del libro. No pensemos siempre que es Darwin la realidad, porque es una novela ficcionada. Y Santiago, donde además podemos ver sus métodos científicos, sus contradicciones personales, su relación con Isabel, esta chilena de sangre británica, que en el libro pasa a ser como, yo creo, una mujer como de la época de avanzada. Totalmente. Que lo logra seducir. Y un poco, ¿cómo nacen estos personajes? O cómo se define que pasa a ser una novela donde se construye no solo la historia de Darwin, sino también esta historia de amor? Sí, y yo creo que hubo como 2 años de investigación y en algún momento, se quedaron estos personajes y los personajes empezaban a decir y hacer lo que ellos querían. Y yo me dejé llevar por eso. También pasó que yo estaba viviendo afuera de Chile y volví aquí el 2017 por ahí y no conectaba, me costó llegar. Y aparte llegué como a buscar trabajo, llegué a vivir donde mi papá. Entonces súper ajeno a todo. Claro, súper ajeno a todo. Estaba durmiendo en la misma cama que ocupaba cuando tenía 15 años mientras buscaba trabajo para llegar y por mientras, como tenía tiempo, me iba a la biblioteca a leer. Entonces empecé a leer los diarios de Biblioteca Santiago, Biblioteca Universidad de Providencia, de Bustamante. Ya, perfecto. Pero también saqué libros de la Universidad de Santiago, o sea, perdón, de la Biblioteca Santiago, como sacando libros para investigar, y en algún momento como que yo y el personaje, o sea, como que hubo un vínculo, como que el Darwin que está en el barco, que quiere llegar a un lugar, que quiere llegar a un puerto, que ya no está cansado de viajar, de algún modo yo me identifiqué con eso, y ahí surgió la novela. Yo creo que ahí surgió como la parte más de ficción, Darwin, el que está en la novela. El arraigo, como la necesidad, claro, de tirar, como quedarme acá un rato. Exacto, y Darwin que está en la novela no soy yo, pero sí hay un vínculo fuerte, y yo creo que fue importante para que la novela empezara. Y de ahí fue como, mira, esto es ficción, va a ser una historia, y de repente conoce a esta mujer, que es una aristócrata que experta en algoritmos, que es muy avanzada en la época, también muy liberal, muy como un misterio también para la sociedad porteña de ese entonces, inspirada un poco en mujeres de la época, y bueno, y se enamora, entonces la trama después sigue avanzando, y ahí más o menos se fue avanzando, se fue desarrollando, y fui dejando atrás la parte de investigación, la parte documental, que eso ya, como que eso me sirvió para arrancar, y bueno, estando presente todo el tiempo, pero me interesaba más como los personajes, lo que pasaba con ellos, lo que sentían, lo que querían decir, y bueno, y aparte estaba Valparaíso. Yo sentí que en Valparaíso era donde estaba lo más importante de la novela, no en Santiago, no en Concepción. Entonces me quedé más en Valparaíso y ahí se queda la historia. Hay que hacer un poco como de antecedente histórico a la gente, recordar a qué vino Darwin. ¿Por qué Darwin fue tan importante? Darwin lo trajeron en un barco primero para entretener al capitán y para hacer básicamente mapas. Sí, tal cual. Es una labor fotográfica. Ser el cartógrafo de expediciones, pero principalmente entretener al capitán, porque eran viajes que muy rudos, muy duros en la época, donde volverse loco era muy común, donde dejar las expediciones era muy fácil. Entonces se necesitaba siempre que el capitán tuviese un acompañante en la época. Sí, y ese fue el rol de Charles Darwin al principio. Sí, yo hincapié en eso, que la verdad es que de hecho le ofrecieron el puesto a varias personas y varios dijeron que no, yo no voy ni loco. Y este estudiante de geología dijo, bueno, yo voy, estaba como bien recomendado.
y llega al puerto para conocer a Fitzroy. Fitzroy no le gusta su nariz, porque en esa época había una teoría de que por la nariz uno podía conocer la personalidad de la gente, y por la nariz le indicó que no era una personalidad resuelta, entonces no le gustó, pero en algún momento conversaron un poco más, y bueno, y se convenció el capitán Fitzroy y lo echó arriba del barco, así fue. O sea, la verdad es que no era una misión por él ni nada de eso, él era científico en práctica, ese era su... los documentos, era un practicante y lo aprovechó muy bien. Y también lo que yo también pensé cuando empecé a investigar es que el viaje famoso por lo que dio a luz, pero en realidad el viaje está lleno de aventuras, le pasaron muchas cosas y duró 5 años. Entonces había carne ahí para contar. Claro, y ahí empiezan como un poco todo este proceso de quienes tampoco quiero avanzar mucho en el libro ni dar tanto antecedente porque la gente de verdad lo tiene que leer y no quiero hacer mucho spoiler, entonces ahí tú me vas parando si me salen algunos, pero hay que recordar que hasta antes de los grandes descubrimientos de Darwin, en el fondo vivíamos un antropocentrismo, primero fue un teocentrismo, entonces donde siempre Dios era el centro, después pasábamos donde el hombre era el centro, pero nos olvidábamos también dónde estaban los orígenes. Fue el propio Charles Darwin que al observar se dio cuenta que había esta teoría de la evolución, donde veníamos de distintas especies, del crecimiento era distinto. Entonces, en ese proceso donde está Charles Darwin observando, pero además con sus torpezas de estar en un barco sufriendo, que yo creo que no la pasaba bien en el 24/7, más con un entorno que él venía de la universidad, venía de los estudios, venía de subirse a un barco que convengamos que para la época, no sé, el olor a... Yo creo que a todo, sí, como olor a conjunto. Yo es que me imaginaba eso mientras, además como estaba enfermo y que todo me caía mal el fin de semana, como que para respirar, entonces no, como que pensaba lo peor, como cuando estaban en Tierra del Fuego y pisaba tierra, yo creo que el otro decía, por fin un poco como de aire puro, o sea, como... Sí, y un barco bien chico. Sí, yo creo que como... Bueno, tomando lo que tú decías al comienzo, claro, se da esta expedición en el contexto de una expedición de colonización, ¿no? Pero en realidad lo que fue importante de Darwin es que nos unió al ser humano, porque descubrió que todo, o sea, planteó que tenemos un origen común. Entonces, en ese sentido, se sale del antropocentrismo, porque se sale de esta visión de la religión de que el ser humano está arriba y abajo está la naturaleza. En realidad dice, mira, somos parte de la naturaleza. Entonces, eso es bonito como ese viaje da a luz esto que tiene una lectura también medioambiental, una lectura como que, bueno, de cosas muy en boga en este momento. También como en esa época los indígenas y los negros eran considerados especies distintas. Entonces, de ahí está como esta idea revolucionaria que tiene Charles, Charles digo, el personaje, pero como de pensar que en realidad no era así. Eso por ahí como es interesante contrastar la teoría y la importancia con los pormenores y todas las cosas pequeñas que le fueron maravillando y también molestando en el viaje. ¿Y por qué? Tú lo dijiste al comienzo cuando estábamos partiendo la entrevista, y todo explota, todo transcurre en Valparaíso. Sí. O sea, a mí en lo personal me nombran Valparaíso y yo me enamoro siempre. Pero ¿por qué para ti Valparaíso? Porque ahí está Isabel. O sea, ahí está la importancia de toda la historia, ahí está el corazón de la historia. Sí, por eso... Claro, ahí está la novela en el sentido de Darwin, no sé cómo decirlo, a ver. ¿Por spoiler? Claro. No, bueno, se enamora de ella, entonces ahora, luego todas las cosas que hace, porque viaja a Concepción, sube a Mendoza, etcétera, pero todo lo hace pensando en ella. Entonces es bonito porque es un personaje que descubre la naturaleza, la va explorando, pero en algún momento ya empieza a explorar y descubrir también el mundo del amor o el mundo de la persona amada. Y eso lo nota en la misma bitácora donde nota lo otro. Entonces es un personaje que va descubriendo cosas
pero hay como un paso, ¿no? De la naturaleza a esta persona. Y bueno, y surgen también otros personajes, y hay como ya ciertas rivalidades, etcétera, como la sociedad porteña de entonces. Y me interesaba ese paso. Y entonces Valparaíso como que, claro, sentí que ahí donde estaban pasando las cosas, y el resto, él escribe cartas desde Santiago, desde Concepción, etcétera, a ella. Y Valparaíso además como que como ciudad, como era el centro de Sudamérica en ese entonces, me fascinaba mucho. Sí, estaba enamorado de Valparaíso, como tal, como... pero por eso yo decía como, en lo personal, claro, empiezo a leer sobre Valparaíso y era un Valparaíso totalmente distinto. Yo lo sentía en la época mucho más Lisboa, como Ya. el recuerdo como de historia que tenía uno del colegio, como Valparaíso era esta capital y en verdad no, todavía los cerros eran cerros, o sea, habían chozas. Sí, Como claro. que estaba en construcción más que... Sí, sí, estaban muchos cerros pelados, y en algún momento se dice como que ahí había mucho terreno libre, entonces uno agarraba un cerro o un pedazo de tierra y se hacía su casa, a diferencia del campo, que estaba todo más ya con dueño. Y en ese proceso, cuando tú empezaste a redescubrir como a Darwin en tu estudio, en querer escribir de él, porque claro, uno ve la portada del libro que por lo demás es hermosa, es Sí. muy linda, o sea, es muy linda, porque uno se imagina a Darwin viendo así la naturaleza, Sí. como literal con ese nivel de silencio, como que me proyecta, le quedó muy bien a, espérame, que lo había visto acá, a Julio Valdés, si no me equivoco. Julio Valdés. Sí. Julio Valdés, sí. No me acordar. Sí, Julio Valdés, que le mandamos también las felicitaciones. Sí, quedó muy bonito, muy lindo. Uno es como cuando uno quiere contemplar esta naturaleza y decir, ok, ¿qué sentías tú cuando ibas descubriendo? Porque en papel son cartas, son biografías de terceros, son escritos, son etcétera. Vas viendo estas descripciones respecto a cómo Darwin va viendo la naturaleza. Sí, bueno, me tocó aprender harto, y estudiar harto, como, porque a mí yo siempre he disfrutado la naturaleza, desde niño he ido de camping o a bosques, etcétera, pero claro, a mí me preguntabas como por árboles, cuál es ese árbol, y yo sabía un par de árboles nada más, entonces me tocó como aprender un poco más de eso, y meterme en cómo él iba recolectando cosas, la iba enviando a Inglaterra, la iba clasificando. Entonces es realmente como un proceso de construcción todo el tiempo, no había nada, él no podía, había muy poco de consultar bibliografía, ¿no? Estaba Humboldt antes y algunos exploradores, pero no había mucho, entonces ese trabajo de vanguardia me tocó como también ponerme en situación, viajé para allá, a caminar por ahí por los bosques, y también a entender más como Patagonia. Yo nunca había ido cuando empecé a leerlo, entonces en un momento fui para allá, y me acuerdo que por ejemplo, me tomé el barco de Punta Arenas a Puerto Williams. Hay un barco que sale, creo que 2 veces a la semana, que se demora 2 días y se va por como el canal, entonces uno va viendo glaciares, etc. Y ahí como que entendí, y ahí empecé, de hecho, a escribir las primeras páginas de la novela, en el barco. Me senté a abrir el computador y empecé a escribir, no que tenía notas antes, pero como que ahí sí fue como bueno, ahora entiendo. Ahora sé de qué trata esto, como de sentir la humedad, o incluso al revés, la sequedad, el frío, el cielo despejado, pero con frío, y esta mezcla que él describe como de que la naturaleza es bella, pero también es hostil, ¿no? Como que uno ve la orilla y dice, qué bonito, pero no me puedo bajar, o si me bajo, no voy a poder caminar. Entonces, claro, y en la época como que el bicho pica y exacto. te dio alergia y sí, exacto. Entonces ahí me sentí más como ahí como en terreno, y puede entender mejor algo que en realidad igual es difícil de entender, porque en esa época viajar era muy peligroso. O sea, uno no sabía si iba a volver o no. O sea, ahora uno hace como un poco un ejercicio de imaginación, pero era otras condiciones. Estuve ya que lo mencionaba, de que te imaginas, el fin de semana en el barco, hay una réplica del barco en Punta Arenas, y que es muy chico. O sea, es enano. Toda esta, Sí, el barco ese que hasta te prestan la ropa para vestirte y toda la tontera. Tiene 25 metros, 27 de largo. Y claro, o sea, era un bergantín, un barco chico para la época, que lo bueno que tiene es que se mueve más rápido, pero lo malo es que es más débil frente a las tormentas.
Entonces, bueno, fue interesante ver eso, el camarote, ver como la escalera, todo apretado. No, claro, y además unas escaleras que son enanas. Por eso yo me iba acordando como de eso, después me acordé, sí, de uno de mis últimos viajes a Punta Arenas, como que hice todo el show de meterme dentro de... Bueno, y jugar y ponerme hasta las ropas, y yo decía, sí. Hoy en día con COVID, ¿cuánta gente se ha puesto esa ropa? No la usaría de nuevo, pero... No, ni lejos. Sí, yo a mí me importó mucho ponerme en situación, sentir, acercarme a eso. Así que hice ese como esfuerzo. Claro, pero además piensa que tú ibas en un barco con todas las comodidades. Claro. Con todas las comidas disponibles. Todo, sí. O sea, de hecho, cuando comienza la novela se cuenta, por ejemplo, que la tripulación está cansada, porque, bueno, estaba el escorbuto, por no comer vegetales, entonces está cansada de comer chucrut. Porque comían chucrut meses, comiendo chucrut, para comer vegetales y que no les dé escorbuto, pero claro, quieren comer vegetales frescos. Entonces, como también ese hastío también. Además de la humedad, que era algo muy... Bueno, en esa época... claro, mucha gente se enfermaba, se volvía loca. El primer capitán del Beagle se suicidó, se pegó un tiro. Entonces, ahora, claro, o sea, había problemas de salud mental. Ahora tenemos ese nombre que ponerle. Y yo creo que por ahí partió como la compañía de Darwin al capitán. Como el de que evitara... Sí, vio hasta como de que se adivinó que necesitaba a alguien que lo acompañara porque era duro. Y esta crisis que le da al llegar al paraíso está bastante basado en la realidad. O sea, cuando el capitán Fitzroy llega al paraíso, se siente mal y bueno, es todo el estrés acumulado del viaje. Sí, se me perdió el hilo de qué estamos hablando, pero... No, estábamos hablando en el fondo que, por ejemplo, cuando tú tomaste el viaje... estaban todas las comidas por lo menos, teníais tiempo, el snack, qué sé yo, y en general el que estaba dentro de estos barcos no, y ya eso generaba una diferencia en lo que era el viaje, en lo que era el recorrido. Sí. Yo creo que uno debería, la palabra viaje, como que debería cambiarla por otra, o sea, como que es raro que para cosas tan distintas sea la misma palabra, como que debería ser otra palabra, porque o sea, yo me imaginaba ahí y no aguanto ni... En eso nos diferenciamos con Charles. Yo hubiera bajado en el primer puerto quizás, no lo sé. Pero él tuvo esa voluntad de seguir, escribía cartas a Inglaterra quejándose, no solo de las condiciones, también del trato de los marinos, porque no hay que olvidar que es un señorito, igual, inglés, colorín, que está en medio de marino, entonces no aguanta la vida rueda del barco y le contestan de vuelta. Creo que el mentor John Henslow dice, bueno, ten paciencia, ya te vas a acostumbrar, ya te vas a respetar un poco más. Que además él tenía un rol que no tenía ni voz ni mando, no. Pero tampoco tenía deberes dentro de un barco. Entonces, si uno lo piensa en la época, como claro, todos los marinos dentro del barco como... Sí, básicamente, claro. como, ¿qué está acá? Y más encima un barco que de verdad es así. Súper inútil. Yo creo que una condición, o sea, algo común en la historia de Darwin, bueno, hay gente quizás que no lo ve así, pero que es bastante inútil. Él venía de una familia de médicos y lo mandan el abuelo Erasmus Darwin, muy importante, abolicionista, importante en Inglaterra, el papá es médico y lo mandan a estudiar medicina en Edimburgo y no termina medicina, se desmayaba con la autopsia. Entonces se dedicó a la geología y recorría terrenos aprendiendo geología, pero en realidad no era como tanto, bastante preocupado de a qué se dedicar. Entonces, y hace este viaje y llega, hay una parte en los diarios que cuenta que llega a Chiloé y él escribe, dice, y pensaba que nosotros éramos una tripulación española, que lo íbamos a liberar, ¿no? La gente en Chiloé quería que los liberaran de los chilenos. Y dice, no somos una flota española. Son ingleses. Sí, pero tampoco los venimos a liberar. ¿Qué quieren hacer? No, venimos a buscar plantas y animales. O sea, pero es que además, expedición de verdad de visual, como que era súper poco no común. Hoy en día, claro, uno ve, no sé, la NASA tira un transbordador a investigar las órbitas de Saturno, estoy inventando.
Es común, no sé, si uno se encuentra un extraterrestre, ya, la NASA está de vuelta acá, no sé, por inventar algo. Pero en la época como nadie iba de expedición por explorar, básicamente como con ese altruismo. O sea, yo creo que es como era algo muy poco común. Sí, es verdad. Yo creo que la mayoría era interés geopolítico, definitivamente. Entonces encontrarse con esta persona que está recogiendo plantas y no sirve para nada, en el sentido de no sirve para liberarlo, es como, bueno, ya recoge tus plantas nomás. Era un poco esa visión, y que contrasta mucho, como digo, con la importancia que terminó adquiriendo. Y eso me gusta mucho, ese héroe improbable que estaba ahí y te convenció de que lo que hacía era importante. Ya pasaron los primeros 30 minutos de entrevista, tenemos que ir a tanda comercial, así de corta, y ya volvemos con todo ese lado romántico de Darwin, su historia de amor en Valparaíso, junto a Ignacio Concha en Darwin, en el país desconocido, acá en Detox por Radio Z. Así que, minutos y volvemos. En los juegos de acción, de aventura, en los de guerra, en los de simulación o en los de carreras, la estrategia que tomes para vencer es fundamental. Por eso no importa el tipo de juego que elijas ni el camino que tomes para ganar. Lo primordial es un computador que te acompañe hacia la victoria con el mejor rendimiento. Disfruta tus partidas favoritas sin interrupciones con el notebook número 1 elegido por los gamers en Chile. Acer Nitro 5. Juega más fuerte, más rápido y logra la victoria. Disponible en las principales tiendas de retails del país y en acerstore.cl. ¿No sabes qué mandarle a tus hijos al colegio? ¡Tranquilo! PF Listo tiene platos exquisitos que no necesitan refrigeración. Por lo tanto, se echa a la mochila, unos minutos en el microondas y a comer. PF Listo, temperatura ambiente y sus 11 variedades desde ensaladas, legumbres, pastas y paellas. Los más ricos platos preparados se disfrutan mejor junto a PF Listo. Salva tu día con PF. En Audio Música encontrarás lo mejor y los más variados instrumentos musicales para hacer explotar tu talento y el audio de mayor calidad para que tu pasión por la música la lleves a otros niveles. Guitarras, bajo, teclado. Que lo tuyo es la electrónica, los mejores sistemas de DJs. Que no tocas ni el timbre, pero adoras la música más que cualquier cosa. Sistema de audio, parlantes y amplificación, los mejores y a tu alcance. Visítanos en nuestras distintas tiendas físicas que tenemos en el país, pero en pandemia, revisa absolutamente todo nuestro catálogo y todo lo que necesites en nuestro sitio audiomusica.com. Audio Música, la tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país. ¿Ya estamos de vuelta? Sí, ya estamos de vuelta. Aquí algo nos pasó, voy a transparentar entre Ignacio y yo, porque escribo temprano y como yo estoy medio enfermo, entonces un poco insistí. Normalmente conectábamos siempre con una canción. Ignacio como que no sé si me entendió, yo tampoco quise que me entendiera mucho porque no lo voy a forzar. Pero vamos a hacer el ejercicio, Ignacio. Sí. Siempre conectábamos con una canción del invitado. ¿Qué hubiese escuchado Darwin si hubiese estado tantas horas sobre un barco? Si tú hubieses sido Darwin, por ejemplo, Darwin viviese en el mundo actual, hoy, y se subiese un barco hoy, tú fueses Darwin. Yo pensé en una canción y yo creo que la escucharía él. Ya, ¿cuál? Pero porque la vamos a programar al final del programa. Perfecto. Entonces, por eso me gustaría saber cuál sería esa canción. La digo. Sí, dila tranquilo, porque ahí mientras Rod la va a buscar y la vamos a programar al final del programa. Genial. Sí, me voy a Valparaíso de Diego Lorenzini. Me voy a Valparaíso. Ya la vamos a buscar mientras y con eso vamos a cerrar. Genial. Y justo conecta, porque además dijimos, todo el amor sucede en Valparaíso. ¿Quién no ha tenido un amor en Valparaíso? Tú dijiste también te sentías identificado como con Darwin, con el arraigo. ¿Tuviste algún amor en Valparaíso? Yo creo que sí. Un loco amor de verano, ahora que estamos en verano. Ahora que sí, tuve. Sí. Ahora que lo recuerdo. Ahora que lo recuerdas, mira, viste, todos hemos tenido un amor, porque además algo pasa con los puertos. Como pasa como que los puertos, también la gente que vive en el puerto, no sé si es el mar, no sé si es esa como
que no ven el horizonte, pero tienen una visión que hace como que seduzca. Algo pasa. Sí, yo creo que son ciudades más cosmopolitas también. O sea, llegaba gente de todos lados, la gente transita todo el tiempo, entonces también eso da como algo, tiene algo sexy quizás. Gente de muchos lados y como siempre con mucha historia dando vueltas, de gente que está haciendo cosas, están pasando cosas. Yo creo que por ahí como va el tema de Valparaíso y como ciudad puerto. Claro, pero vemos a un Darwin que venía desde Inglaterra, que ya había dado la vuelta al mundo un poco, y se viene a enamorar a Chile, sí, de una chilena británica, pero en Chile. Sí. O sea, es que lo hace totalmente distinto, o sea, Sí. porque acá, claro, tenía un rol totalmente distinto de su visión en la vida. Espérame, que tengo anotado su nombre por acá, que no se me olvide. ¿Dónde lo anoté? Espérame. Ya perdí el nombre. Isabel Martínez Shaw. Isabel, perdón, claro, Isabel. Ese es mi gran problema con las novelas, empiezo a olvidar los nombres. Ya. Entonces tengo que empezarlo a anotar entre cuadernos, lo que anoto en el computador ya. Se enamora de esta Isabel. La construcción también de sus cartas fue totalmente distinto. El responderle como a esta naturaleza, como además Isabel era esta mujer viuda, Sí. que lo hace pensar de manera distinta. Pregunta, ¿por qué un hombre que ya pensaba de manera muy distinta logra a una mujer transformarle la vida? Yo creo que está bastante joven, está muy abierto como a lo que va a conocer, tiene muchas ganas también, lleva viajando, entonces quiere conocer a alguien, yo creo, o está como abierto a eso, curioso, y claro, ella tiene más experiencia que él, ella ya estuvo casada, viuda, entonces como que ahí hay algo, como un par de años más de experiencia vital. Ella ya está instalada en Cerro Alegre, ya tiene su vida hecha, llegó hace 10 años, entonces ahí como que, y además que, bueno, no quiero contar tanto más, pero ella es una mujer como que en el fondo ella es una mujer experta en algoritmos, entonces le hace el peso intelectual, tiene una casa ahí, tiene tierras, entonces ella como que es el ancla. Y él, en cambio, es mucho más que una vida mucho más pasajera. Entonces me interesaba ese rol también. Bueno, se dio así nomás, pero que ella es más un personaje fuerte en ese sentido. Muy potente. O sea, es muy fuerte para la época, además entendiendo que en el fondo era el hombre, tenía que ser el macho proveedor. Convengamos Claro. un poco en la época y Sí. aquí existe esta mujer viuda, proveedora, Tal cual. adinerada, que en el fondo lo podía tener todo. Sí. Y con una diferencia de edad que es clara. Sí. Sí, no tanta, pero bueno, en esa época, claro, igual un par de años más ya era bastante. Por eso, o sea, hoy en día es súper común, pero en la época yo creo que se notaba mucho más. Sí. Sobre todo en un Chile que era súper, hay que ser honesto, el Chile de esa época era súper pacato. Claro. O sea, Hasta hace no muy poco. no, pero pensemos que Bernardo Higgins, o sea, pasaditos estos años, necesitaba no reconocer que era hijo de, porque Chile era así, y por su construcción, de cómo venía, etcétera. Entonces, la diferencia de edad, sean 4, 5, 6 años, ya generaba algo para la época complejo. Sí. Bueno. Un poco como cuando la naturaleza esconde cosas, tú que las lograste ver en el fondo, ¿cómo va a ir comprendiendo a través de estas cartas, de estos escritos, como distintos misterios que te hacen pensar en, ok, aquí puedo ir construyendo este capítulo en particular, puedo dejar ver un poco más sobre la realidad que quiero mostrar? ¿Cómo se va definiendo eso? ¿Cómo, en el fondo, porque
si yo tomo un libro de historia antiguo, si tomo un escrito, son solo antecedentes, son solo... Pero ¿cómo me define aquí? No, aquí hay algo escondido, aquí hay algo que me sirve para mi novela. ¿Cómo? Porque fueron 2 años de trabajo. Sí. ¿Tuviste que ir y volver en esos textos más de alguna vez? Sí, cambió un poco. Sí, cambió un poco. Yo le terminé el primer manuscrito y de ahí viajé, me fui a estudiar un máster a Barcelona. Y yo creo que eso me sirvió también, porque fue como que dejar el lugar para llegar a otro. Entonces esto como de llegar de nuevo, uno como que va, también sirve para ponerse en situación digo, y yo creo que ya el resto fue como entregarme a la lógica interna de la novela, un poco como ya creer que estos personajes existían, ellos hacían y deseaban cosas, entonces respetar esos deseos y seguir con ellos, más que yo decir como, mira, quiero que pase esto, fue más como, bueno, esto ya está ocurriendo, ya está pasando, entonces, bueno, veamos qué ocurre. ¿Qué haría yo si fuera ella? ¿Qué haría yo si fuera él? Entonces, ese juego que es tan bonito al escribir una historia, que uno se pone en otro personaje e intenta entenderlo. Entonces yo creo que eso se fue construyendo y claramente cuando uno imagina también recuerda, ¿no? Eso es lo lindo de la literatura, que uno imaginar es también recordar. Uno hace personajes basados en distintas personas que conoció, se generan cosas o frases que uno le toma prestado. Entonces, yo creo que ahí se fue dando la historia. Como el desdoblarse un poco, como el dejar el Ignacio Concha para empezar a ser hoy día Darwin, y a rato empezar a ser Isabel, y a rato ser Fitzroy, y así, y como ir dejando los personajes para que cada uno tenga su rol un poco también, como, sí, como sí. de... Yo creo que eso fue entretenido, y yo cuando escribo intento estar con los personajes, porque si no me distraigo, si no me quedo en otras cosas, es difícil escribir a veces, concentrarse. Entonces ese es un modo de yo entrar en el mundo, de entrar con ellos, ¿no? Como si estuvieran en un carrete o en cualquier lugar conversando con gente, eso es lo que me conecta. Entonces por ahí como los personajes agarraron fuerza y yo trataba de pasarlo bien, obviamente no siempre uno lo pasa bien escribiendo, pero en general lo disfrutaba. Entonces era un mundo propio en el que yo me metía, y le agradezco mucho. Eso fue como cuando mejor lo pasé en la novela, ya como hasta el final, ya todo entregado, viendo qué pasaba. Entonces fue sí, lo pasé bien. Y ahí tú me dijiste, claro, te fuiste a España, empezaste a hacer el posgrado, o sea, esta novela entre el proceso de escritura, revisión, ¿cuánto tiempo tomó? A ver, yo el primer manuscrito lo envié a mediados de 2019, y ahí ya estaba una novela hecha, y ya la dejé, bueno, y bueno, ahí llegó el estallido social, después llegó la pandemia, entonces en algún momento dije, bueno, ya fue, porque yo estaba afuera también, entonces, bueno, lo pasé bien, ¿no? Como ya como que sentí como que quizás no la publicaba. Pero creo como comienzo 2020 y cambió un poco más porque la historia de amor ganó más profundidad, más importancia, y el resto ya fue como esperar. Bueno, yo estaba en otra, entonces de ahí volví a Chile a comienzo de este año, y de ahí como que se reactivó un poco el tema, pero fueron en total 4 años, y como 2 años con la novela, o 1 año y medio ahí aguardando, esperando su turno. Como que el amor ahí congelado de Darwin. Sí, exacto. Yo creo que es bueno, porque es bueno uno mirarlo con más distancia también. Valió la pena. Y un poco de esto sacándote ya antes en tu tiempo en España, estudiaste lingüística, algo súper específico. Da paso también para lo que sería, ponte tú, tu próxima novela, tu próximo escrito, ya que este demoró 4 años, hay otra historia en mente, otro prócer de la historia. ¿Alguien te llamó la atención estando en España, en Barcelona? No, o sea, sí, mucha gente, pero en realidad como ahora como proyecto literario, tengo una novela que está escrita como un 60%, la escribí antes de esta. Bueno, yo he escrito cuentos, esta es mi primera novela publicada, he escrito bastante, y tengo una novela que está más o menos 60% y quiero retomar ahora, también una historia de amor, está ambientada en el presente, y mi idea es sacarla, no demorarme 4 años, ideal menos. No, demorarte lo que sea necesario, yo no voy a juzgar acá cuánto tiempo se demora, sino que
Es para que la gente entienda, a veces cuando uno toma un libro tiene su peso, o sea... Sí, son muchos años de vida. No, pero digo que de verdad me gustaría sacarla no en 4 años, quizás en 2, no, tampoco apurarme tanto, porque también la literatura tiene su ritmo. Yo creo que bueno también tiene otro ritmo, no un libro de no ficción que uno saca para hablar de algo, un diagnóstico, tiene otro ritmo, entonces yo creo que es importante darle su tiempo, y estoy con eso, y espero, todavía no lo he retomado, pero espero retomarlo este año y ver qué pasa con eso. Ese es mi próximo proyecto. Y pregunta, ¿y retomar el cine, hacer algún guión o de alguna de tus novelas? Esto sería muy caro hacer una película. Tendría que ser una miniserie y la tendría que pagar HBO. Sí, porque el costo es alto, o sea, sí, sobre todo para la época, reproducir para casa. Sí, pero me encantaría. Sí, sería hermoso, pero sería muy caro. O sea, sobre todo por las partes del sur ya. Douglas Tompkins tendría que estar vivo y yo creo que él podría financiarla. Sería el único. Un mecenas. ¿Te gustaría retomar como el tema de guiones, cine? ¿Hay algún proyecto pronto de eso? No tengo ningún proyecto. Me siento muy cercano al mundo del cine. Muchas razones, pero no tengo ningún proyecto en mente. Me encantaría. Y para mí, como también siempre lo pienso, que el gusto por la historia. Yo creo que ahí hay algo muy en común. Entonces, en realidad no es tan difícil pasar de una cosa a la otra, así que estoy súper disponible. Bueno, si se me ocurre algo. Lo que pasa es que tiene otra complejidad porque ya hay que meter a más gente y bueno, es más difícil a veces llevarlo a cabo porque es más equipo, pero me encanta, o sea, me encantaría. Bueno, igual el cine hay que pensar que en los últimos años, desde Historia de un oso en adelante, Hermanos Larraín, etcétera, como que cada vez dan más pasos. O sea, si pensamos acá estrenar este fin de semana la serie de Los Prisioneros, pero fue un proyecto que demoró 4 años también, o sea, no es llegar y hacer. Por eso en el fondo digo, si hay alguna idea en carpeta, algo en mente, lo mismo de Isabel Allende, si no hubiese contado con el apoyo de la propia Isabel o una serie que se pensó para afuera antes que para Chile, no, tal vez no se hubiese hecho por parte de Amazon. Seguro. A mí, bueno, yo lo miro con muy buenos ojos, o sea, me encanta, y aparte que se están haciendo cosas muy buenas en el cine chileno, como tú dices, entonces, obviamente que me encantaría hacer algún proyecto. Además, la cantidad de plataformas que hoy son cada vez más grandes, o sea. También, sí, y cuando uno conecta, puede conectar con un montón de gente, sí, cuanto muy entretenido. Querido, tenemos que ir ya cerrando el capítulo del día de hoy. Fue un placer. No puedo adelantar mucho porque sentía que cada vez que iba a hablar algo, pero quiero que tú le hagas una invitación a todos a que lean tu primera novela, Darwin en el País Desconocido. Yo solo puedo decir que es un trabajo que se nota el esfuerzo de 2 años de investigación, más los 2 años que estuve ahí entre congelador, revisión y demás, pero te dejo palabras a ti para el cierre. Bueno, muchas gracias por la invitación, lo pasé muy bien. Los dejo muy invitados e invitadas a leer Darwin en el País Desconocido, una novela que lo van a pasar muy bien y además van a aprovechar de conocer aspectos de los que no se habla mucho de Chile y de Darwin. Que ya lo sabe, esta novela que esconde de naturaleza, que esconde de amor, que esconde ese Chile de 1800 que desconocidos para muchos, y donde todos somos parte de esa naturaleza, que es lo que yo creo que es como el detalle más importante que nos dejó Darwin siempre a todos. Este programa, ya lo saben, es realizado gracias a Audiomúsica. ¿Qué les puedo decir de Audiomúsica? Revise sus clases, revise sus cursos, revise los seguros y revise las ofertas que tiene, y tiendas de Arica a Punta Arenas, además de un delivery pero increíble. Nos vamos con tu canción que se llamaba ¿Me voy a Valparaíso? No. Sí. Me voy a Valparaíso, así que era lo que hubiese escuchado tal vez Darwin, si estuviese vivo en la época. Querido niño nuevo, nos vemos, un abrazo, se cuidan todos y nos vemos el próximo lunes ya en los últimos capítulos de la temporada.
Chao. Muchas gracias. Chao.